Hola, hola, les habla Valentina de Bit y en este video vamos a hablar sobre los términos que utilizamos dentro de la operativa, dentro del trading, para que se vayan familiarizando un poco más con esto y se les facilite reconocer movimientos del mercado, herramientas y sucesos dentro de la operativa. Vamos a empezar primero sobre los tipos de órdenes. Tenemos dos tipos de órdenes, sell y buy. Sell son las ventas y está representado en los mercados financieros con el oso, y el buy es comprar, está representado por los toros. Por eso es muy habitual ver academias o publicidades de trading con figuras de oso y toros, porque representan estos tipos de mercado. Dentro de cada una vamos a tener tres diferentes posiciones. Una va a ser sell limit y buy limit, que es una posición programada donde nosotros vamos a disponer el mercado que llegue hasta ahí para que se active la operación y poder entrar sea en venta o en compra. Entonces es una operación programada que tenemos que esperar hasta que llegue ahí y se active nuestra operación. Sell stop y buy stop, para, así como su nombre lo dice, es dejar de vender o dejar de comprar respectivamente, y venta o compra en el mercado o entrada por mercado es una acción inmediatamente que tú haces en tu broker para operar inmediatamente según sea tu análisis. Se utiliza mucho este tipo de entrada en scalping para cazar spikes o drops, que más adelante lo vamos a ver. Vamos a pasar con los términos de una operación. Tenemos el stop loss, que es un límite o posición para dejar de perder, y es simplemente cuando nosotros analizamos y se nos va en contra el mercado, no nos favorece el movimiento. Entonces nosotros disponemos una barrera hasta donde nosotros disponemos del capital o la gestión de riesgo que tengamos o la meta diaria que tengamos para perder, que llegue hasta ahí y se pare o se cierre la operación. Es muy importante tener siempre un stop loss programado, sea en scalping, en intradía, en lo que sea, porque así nos aseguramos no poner en riesgo nuestro capital o nuestra meta diaria de pérdida, etcétera. Siempre va a ser muy importante ponerle un stop a las pérdidas y no dejarlo correr hasta quemar una cuenta o avanzar mucho pues esa pérdida. También tenemos el take profit o TP, que a diferencia del stop loss es también un límite o posición, pero para dejar de ganar. Entonces, cuando un análisis nos favorece, por ejemplo, si es una compra y el mercado sube, claramente pues nos está favoreciendo, estamos ganando dinero, pero también debemos disponer un límite para dejar de ganar, un límite para que se cierre nuestra operación en positivo y no dejarlo a la mano de Dios o a la suerte a ver qué pasa. Si sube más y gano más, no. El TP y el SL siempre hay que estipularlos como barreras de salida para nosotros tener seguridad sobre la ganancia o seguridad sobre que la pérdida se va a detener en cierto punto. Entonces también es una toma de ganancias el TP para que ya vean reflejadas esas ganancias en su cuenta. El break-even, por otro lado, es una protección de fondos, es una barrera dispuesta después de que un trade se activa. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una venta y ya el mercado está bajando, estamos a favor, el stop loss, ¿cierto? Que antes era un límite para dejar de perder, lo vamos a posicionar en el punto de entrada, donde nosotros entramos en el mercado, donde nosotros ingresamos en la operación, vamos a poner ahí el stop loss, a eso se le llama break even. En caso tal, si el mercado se revierte y quiere ir a zona de stop loss, o si nunca llegó a TP, etcétera, nos vamos a ir en break even, que es cero ganancias y cero pérdidas. Entonces es una protección de fondos para que en cualquiera de los casos, sea que sea si se devuelve, si baja, si sube, etcétera, nosotros nos vayamos en ceros y aunque no ganemos, tampoco perdimos. Y tengan en cuenta que el break-even se dispone porque siempre, siempre, siempre hay que tener como meta o ley que una operación debe tocar nuestro stop loss o nuestro TP. Nunca a la mitad, nunca hay que cerrar a la mitad por miedo, por ansiedad, por un impulso emocional, lo que sea, no. Siempre se ponen estas dos barreras de salida y alguna de las dos la debe tocar para poder cerrar la operación. Entonces por eso se dispone el break-even en caso tal de que si esté en positivo la operación, pero no llegó a tocar TP y se llega a revertir, pues entonces ya no salimos en pérdida, sino que salimos en cero.
La toma de parciales, por otro lado, entonces es asegurar parte de las ganancias antes de cerrar una operación. Entonces imagínense que ustedes tienen una venta y el mercado está bajando, ustedes están ganando, pero el mercado en cualquier momento se puede revertir o está desacelerando, está perdiendo fuerza de vendedores, entonces ustedes van a cerrar un porcentaje de esa operación, ya eso lo cierran, está en su cuenta y el otro porcentaje sigue corriendo para ver si llega al TP y terminan en TP y cierran la operación en positivo, o si definitivamente se voltea y llega a break-even. Entonces ustedes con la toma de parciales ya aseguraron un porcentaje de ganancias, así sea que el otro llegue a TP o a break-even o a stop loss, sea cual sea el escenario. Entonces es muy importante también la toma de parciales para ir asegurando las ganancias dependiendo el momento de cada trade. Ahora pasemos con el lotaje. El lotaje va a ser ese tamaño de inversión dispuesto para cada operación. Por ejemplo, si hablamos de índices, si se vieron la introducción pasada, saben que uno de los índices es Crash, por ejemplo el Crash 300, su lotaje mínimo es 0.5. Entonces, dependiendo de ese lotaje que ustedes pongan en cada índice, va a ser su ganancia y su pérdida. Y esto se calcula en la cantidad de dinero, o sea, su capital, por la cantidad de pips que ustedes dispusieron para esa operación, sea en TP o sea en stop loss. Y eso va a ser igual al lotaje que deben utilizar. Pero ustedes eso no lo deben, pues de eso no se deben acordar, ni se tienen que poner a sumar, a restar, a dividir, a sacar cuentas, no. Nosotros ya en Bit tenemos una tabla de lotajes donde dice cuáles son los lotajes adecuados para cada índice, dependiendo del tamaño de capital que ustedes dispongan, para que se les haga mucho más fácil a la hora de operar. Pueden utilizar esa tabla, si no la atienden, no las pueden pedir al número de WhatsApp para que puedan tener esa información. Y adicional a esto, pues el lotaje va a definir cuál puede ser su TP o su stop loss, pero lo mismo, ustedes no lo tienen que calcular, sino que por ejemplo el MetaTrader 5, cuando uno programa una operación, ya donde uno dispone el TP y el SL, ya dice más o menos cuánto perdería y cuánto ganaría dependiendo del lotaje que uno lo programó. Entonces eso es ya muy automático, pero simplemente es para que sepan la definición. Ahora pasemos con los términos del mercado. Primero tenemos el swap. El swap es una comisión del broker en una operación abierta. No quiere decir que nosotros si abrimos 10 operaciones, en 10 operaciones nos va a cobrar una comisión. No quiere decir que en cada oportunidad o a la suerte, cada vez que ellos quieran o en un día en específico, no. El swap es una comisión que realiza el broker, en este caso el MetaTrader, en una operación abierta y se realiza todos los días a las 4 en punto de la tarde, hora Colombia. Entonces a las 4, si tú tienes una operación abierta, te va a generar un swap. Si no tienes operaciones abiertas, no te va a generar ninguna comisión. No es que se te va a ir bajando la cuenta día tras día, no. Solo si tienes una operación abierta a esa hora, a las 4 de la tarde, hora Colombia. Entonces, si tú tienes una operación en positivo, digamos $10 en positivo, se van a pasar a ser 8.50. El swap depende mucho, pues varía, es $1, $1.50, más o menos eso, $2. Y si por ejemplo tienes una operación en negativo, en $7 negativos, en menos 7, pasarían a ser 9, etcétera. Entonces nosotros procuramos no tener operaciones abiertas a las 4 de la tarde o simplemente no operar en esas horas. Pasemos ahora a las velas japonesas, que es una representación gráfica que refleja el precio de apertura y cierre de una vela y el máximo y el mínimo que obtuvo pues este mismo índice. Entonces hay 3 factores fundamentales en una vela. Nosotros lo vamos a ver más a profundidad en una clase de patrones de velas, pero para que sepan más o menos qué es, los tres factores fundamentales de una vela es el color, el cuerpo y la mecha. Entonces el color es el que ustedes pueden ver, verde y rojo. Ya es preferencia suya si lo ponen blancos y negros, morados y azules, pero como se suele utilizar es verde y rojo. Los verdes significa una vela alcista, o sea que sube,
Y una vela roja significa una vela bajista que baja. El cuerpo, por otro lado, es esa parte rectangular de la vela, y la mecha es ese palito pues que cruza a la mitad en la parte inferior y en la parte superior. El cuerpo va a significar el precio de apertura y el precio del cierre de esa vela, o sea, donde abrió y donde cerró. Y las mechas o las sombras, que también se les dice sombras, van a significar el precio mínimo y máximo donde llegó esa vela. Entonces, si ven el ejemplo de la vela verde, en su precio máximo quiere decir que subió hasta ese punto, hasta donde está la mecha. Pero llegó hasta ahí y obtuvo una fuerza vendedora que la hizo bajar, y ya pues se generó el cierre donde dice cierre. Hay muchos tipos de velas, puede haber velas que no tengan cuerpo, velas que no tengan mecha, puede que solo tenga una mecha, una más larga que otra, no son así exactamente todas, pero eso es lo que puede significar. Entonces, en caso de ser una vela alcista, tenemos la apertura en la parte inferior y el cierre en la parte superior. Y en una vela bajista tenemos la apertura en la parte superior y el cierre en la parte inferior. Para ambas, el precio mínimo va a estar en la parte inferior y el precio máximo va a estar en la parte superior. Y por último tenemos los pips. El pip es una unidad estándar que permite medir cuánto puede variar la cotización de un índice en una operación. Entonces, si pueden ver en la imagen, el primer numerito serían 0.4 pips, al siguiente es 1, al siguiente ya son 40, 200, 2000, punto, y ya serían 10.000 pips. Pero como los números llegan a ser tan elevados en todos los mercados financieros, creería que no solamente en VIPs, sino en muchas academias, solemos tomar como pips lo que queda o lo que es después del punto. Entonces solamente sería 1 y el puntico, entonces ese 1 sería un pip. Porque muchas veces tenemos precios como 40.000, no, 4.000, o no sé, a ver, 40.626 o 106.205. Entonces, uno se enreda al decir, por ejemplo, 40.700, yo no sé qué pips. Obviamente, uno se va a enredar y puede generar confusiones a la hora de operar. Entonces, simplemente lo vamos a tomar pips, lo que queda después del punto. Entonces, si yo digo 20.40, son 20, es 20.40 pues los pips. De 20.40 a 20.50 hay 10 pips de diferencia. Y si es 20.40.5066, el 5066 no nos va a importar, y lo que realmente nos va a importar es el 20.40, 20.40, 20.50, 20.51. Bueno, eso ya depende de cada índice y en el precio en que se encuentre cada uno cada día. Y ahora vamos a pasar por otros términos. Tenemos el wallet, que es el banco virtual, en este caso sería Derib. El broker es la plataforma para operar, en este caso MetaTrader. El TradingView es la plataforma para analizar. Hay un TradingView que todos conocemos que sirve para todo tipo de mercados, pero nosotros vamos a utilizar el TradingView de Derib, que es la única plataforma autorizada a nivel mundial para índices sintéticos. Entonces vamos a utilizar ese. El flotante es una operación que se encuentra en negativo, pero que aún no es pérdida. Muchas veces cuando nosotros abrimos una operación empezamos con números negativos hasta que empiece a reaccionar el mercado. Entonces a eso se le llama flotante, son números negativos, es una cifra negativa, pero aún no es pérdida porque no ha cerrado la operación y no se te ha quitado de la cuenta. Entonces a eso le llamamos flotante, operación que se encuentra en negativo, que sigue abierta, pero que aún no es pérdida. El spike es un movimiento rápido y repentino alcista, lo vamos a ver más que todo en scalping a un minuto, son movimientos alcistas que se generan inmediatamente. Y el drop, por lo contrario, es lo mismo, movimiento rápido y repentino pero bajista, entonces van a ser velas bajistas inmediatas a un minuto. Esos serían los términos más importantes a la hora de operar en el trading. Hay muchos más que van a ir aprendiendo a lo largo de las clases, pero estos son los fundamentales para que se empiecen a familiarizar con el trading. Pasemos ahora con las herramientas que ustedes van a necesitar para empezar en este mundo. El primero va a ser Derib, abrir una cuenta demo y real. La demo
La demo va a ser para practicar, siempre la van a necesitar para operar una nueva estrategia, una nueva herramienta, un nuevo indicador, lo que sea. En la demo siempre se practica, y la real para efectuar esas operaciones con dinero real, que es lo que nos va a dar pues como esa rentabilidad. Y adicional a esto, pues en Derib el Trading View, que es para analizar. Vamos a también a necesitar MetaTrader 5, que es el último, es la plataforma para operar. Se puede descargar en el computador, pero es mucho más versátil y dinámica en el celular, mucho más fácil de utilizar. Entonces se les recomiendo que le instalen el MetaTrader. Está para Apple y para Android sin distinción. Y Binance es una herramienta adicional que utilizamos en Bit. No es obligatoria, se la recomendamos porque es mucho más fácil. Obviamente nosotros les damos el seguimiento para que la aprendan a utilizar, pero no es necesaria. El Binance va a ser un puente entre su cuenta de banco real o el dinero pues real y el MetaTrader y viceversa. Entonces, Binance nos va a servir para mover el dinero, para depositar y retirar. Nosotros podemos tanto depositar como retirar directamente desde Bancolombia, desde Nequi, desde DaviPlata, desde el banco que tengan o en el país del que provengan, pues en sus bancos de cada país se puede hacer. Pero cobran una comisión inmensa. Por ejemplo, Bancolombia genera una comisión de 10, 20 dólares o 10.000, 20.000 pesos, no me acuerdo si dólares o pesos. Y pues eso realmente es mucho. Si yo voy a retirar 100.000 pesos y me quitan 20.000, pues me quitan el 20% de mi dinero. Entonces realmente eso es demasiado. En cambio Binance genera una comisión muy poquita, simplemente es $1, a veces son centavos, y simplemente cuando retiramos, cuando depositamos no nos genera comisión. Entonces va a ser ese puente. Desde MetaTrader retiramos a Binance, y en Binance genera comisión para pasar a nuestro banco tradicional. Ya les dije que un poquito, pues como $1 o menos de $1. Y también cuando nosotros vayamos a depositar en nuestra cuenta real, entonces pasamos de nuestro banco a Binance, y de Binance se puede pasar a MetaTrader. Entonces es como un puente. No es obligatorio, no es necesario, pero sí se los recomendamos demasiado para que eviten problemas con las comisiones por el cambio de moneda y todo esto. Y ya como último, vamos a empezar a tomar el primer contacto con TradingView de Derib. Lo buscan así, TradingView Derib, y ya les abre pues el interfaz. Cacharrenlo, o bueno, no sé si en otros países se utiliza esta palabra, pero es simplemente que experimenten. Denle a todos los botoncitos, háganse todas las preguntas que tengan, anótenlas, traten de ver cómo funciona, tengan el primer contacto. Y el próximo video es un intensivo sobre cómo utilizar la plataforma o la interfaz de TradingView para que ya empiecen a hacer sus análisis, empiecen a familiarizarse más con esta herramienta. Y esto pues va a ser nuestro aliado o la herramienta principal a la hora de operar, porque es donde vamos a analizar. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que estén todos súper bien y que les haya servido demasiado. Chao.